profesor Camilo Vicente Ovalle, es historiador, discúlpeme usted, y escritor egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Camilo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Al contrario, gracias. Gracias por aceptar charlar con nosotros hoy, justo que se conmemora el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, un acontecimiento que se dio en medio de un antecedente histórico muy importante, no solamente para México, sino un movimiento que se dio en varias partes del mundo por allá en los años finales de la década de los 60. Y precisamente para eso hoy queremos charlar con usted. Se cumplen 55 años de este hecho histórico. Para las nuevas generaciones que nos escuchan y que quizá no lo tienen tan claro, ¿qué era lo que ocurría y qué ocurrió en esta fecha, Camilo? Bueno, el 2 de octubre, digamos, todos lo recordamos, está marcado por la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y bueno, fue una masacre cometida contra una manifestación de estudiantes esa noche. Claro, un movimiento, le contábamos un poco a la audiencia, que venía no solamente de movimientos estudiantiles en México, sino incluso en países como Francia, otros países de Sudamérica que también protestaban por la opresión de los gobiernos. Digamos que fue un movimiento más allá de México, Camilo. Sí, la década de los 60 tiene una característica muy importante, que es la transnacionalización de los movimientos de protesta social, no solamente estudiantiles, sino también movimientos que se conocen de manera genérica como los movimientos de liberación nacional. Podemos incluir en ellos la lucha por la liberación del Vietnam, ¿no? Que estaba bajo el dominio francés y luego estadounidense, la lucha por la liberación de Argelia, evidentemente la Revolución Cubana como un proceso importante de procesos de liberación nacional. Y dentro de ese marco de procesos más amplios de lucha política por la justicia, por la igualdad, por la liberación del dominio colonial todavía en muchas partes de Asia, de África y de América Latina, se encuentran los movimientos estudiantiles también como un movimiento transnacional, ¿no? Y que va a estar marcado justamente por la presencia de las juventudes en las calles, con demandas que van desde demandas propiamente estudiantiles hasta demandas vinculadas a las luchas obreras y a las luchas sociales en América Latina y en general en lo que se llamaba pues el tercer mundo, ¿no? Camilo, buenas noches, te saluda Víctor Magaña. A diferencia de hace algunos años, yo recuerdo muy bien justamente esta frase del 2 de octubre, no se olvida. Lo que he podido percibir, y a lo mejor de manera un poco equivocada, corrígeme si es así, es que cada vez las nuevas juventudes recuerdan menos justamente el movimiento estudiantil de este 2 de octubre del 68 y además las repercusiones que ha tenido justamente a lo largo de estos años y en la actualidad. Muchas de las cosas que actualmente pues, estamos viviendo es derivado justamente de esta lucha que, como comentabas tú muy bien y comentaba también mi compañera Belén Zapata, pues no solamente se estaba dando aquí en nuestro país. ¿Cuál es la percepción que tú tienes o lo que has podido investigar justamente sobre este tema de cómo se vive esta conmemoración, este 2 de octubre, en nuestra época actual por parte de la juventud? Bueno, ahí habría que apuntar una cosa previa. Los procesos de memoria no son necesariamente lineales ni tampoco acumulativos, es decir, el acto o los actos o los procesos de memorialización, de recordar ciertos procesos históricos pasados,
no siempre se mantiene en un mismo nivel de tensión todo el tiempo, es decir, no siempre los recordamos ni de la misma manera ni con el mismo nivel de tensión. Esto depende de los movimientos, de los momentos históricos, ¿no? En donde, por ejemplo, cuando sucedió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, en Guerrero, y el asesinato de varios de ellos también en este municipio en la noche del 26 de septiembre de 2014, el recuerdo de la masacre de 1968 irrumpió de manera inmediata. Entonces, habría que primero hacer este apunte. Y en segundo lugar, yo creo que ahora hay un proceso muy interesante de una disputa por no solo mantener la memoria del 68 en las calles, sino además me parece que lo que se está estableciendo es una relación de la justicia para el 2 de octubre del 68 implica también en muy diversas medidas la justicia para los procesos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Particularmente pues todo lo que tiene que ver con las violencias actuales en Jalisco, en Zacatecas, en el norte del país, ¿no? Entonces, la exigencia de justicia que se escucha para el 68 resuena como un eco también en las exigencias de justicia actuales. ¿Y cómo estamos a 55 años justamente en esta materia de justicia? Bueno, yo creo que es la deuda más grande que tenemos como país y como sociedad, ¿no? Sin duda alguna, hemos podido avanzar en algunas otras materias, ¿no? Quizá en algunos aspectos en el acceso a la verdad, quizá en algunos aspectos en términos de la construcción de memorias, pero sin duda la justicia ha quedado muy atrás, ha quedado muy atrás. Me gustaría, Camilo, retomar esta parte que mencionabas de cómo la reivindicación de las luchas por parte de las juventudes pues sigue 55 años después, lamentablemente en un contexto y en un ambiente mucho más crítico. Digamos que hace 55 años los jóvenes los desaparecían también los gobiernos en turno, en el caso de Sudamérica, las dictaduras. Hoy, lamentablemente, quienes los desaparecen pues son las bandas del crimen organizado. Sí, pero sí, es una violencia mucho más compleja y es compleja justamente porque no solo participan de esta violencia el crimen, ¿no? Sino una conjunción de actores en donde todavía se encuentran representantes del Estado o en sus distintos órdenes de gobierno, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de la violenta represión que se sufrió en Guadalajara hace un par de años, que incluso se le llamó el halconazo de Guadalajara. Bueno, esa violencia fue perpetrada por agentes del Estado a nivel local, no solo eso me parece que es lo que le ha agregado mayor complejidad a las violencias que vivimos actualmente, ¿no? Que no solamente no se ha desplazado la violencia del Estado, sino que a esta se le ha sumado además las violencias criminales y que nos ha provocado situaciones muy, muy, muy complejas y lamentables, como el mismo caso de Ayotzinapa, el caso de la represión en Guadalajara contra los jóvenes. Creo que, si no me equivoco, fue un 4 o 5 de junio, hace un par de años. Entonces, yo creo que eso le da la complejidad ahora y lo hace también más, y hace más difícil la resistencia y también hace más difícil la exigencia de la justicia frente a estos procesos complejos de violencia. Totalmente de acuerdo
contigo. En el caso de este hecho al que haces referencia, que como bien apuntabas y Víctor también, en el halconazo tapatío, pues recordamos cómo en aquella ocasión el gobernador dijo, sí, fueron agentes del Estado, pero ordenados por gente de grupos criminales que estaban infiltrados en la policía. Entonces imagínate ya a los niveles y a los grados que hemos llegado, algo muy parecido a lo que ocurrió en Ayotzinapa, grupos criminales en contubernio con autoridades pues legítimamente elegidas o nombradas, en fin, que como bien lo mencionas, estamos viviendo tiempos verdaderamente complejos. Camilo, muchas gracias por aceptar esta conversación hoy con la audiencia de Señal Informativa. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches, Belén. Gracias. Muy buenas noches, Camilo Vicente.